Tenemos la columna de historia con nuestro querido Maxi Martínez. Hoy una temática muy importante e interesante porque en estos momentos el Senado de la Nación está debatiendo y tratando el veto de Milei al financiamiento de las universidades. Están discutiendo eso en este momento y vamos a hablar un poco de este tema, del origen, la importancia de las universidades en la sociedad, cómo surgen en Latinoamérica y demás. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Lindo tema. ¿Qué te parece para hablar si y analizar? El 95% de quienes están integrando hoy la Cámara de Diputados son hijos de la universidad, pública y privada? Así que imagínate si no es importante el tema. ¿Por dónde empezamos? Por donde usted quiera. El origen. El origen. Las universidades son creadas en la Edad Media, en Occidente, entre el siglo X y XI, como gremios de intelectuales que se agrupaban para estudiar fuera de las estructuras teológicas que imponía la visión teocentrista de la Edad Media. Si bien esas primeras universidades son hijas de órdenes religiosas, internamente comienzan a tener una separación laica de esa estructura religiosa y comienzan a conformarse como estos gremios que decidían ir por afuera de la visión del momento y comenzar a construir una mirada nueva sobre el mundo. Vos pensáis, fíjate una cuestión, las tres universidades más antiguas que hay en este momento en Occidente, y te voy a hacer esta aclaración porque posteriormente te voy a decir cuál es la universidad más antigua en la actualidad, sí, que no es de Occidente sino de Oriente. En Occidente las tres universidades más antiguas son la Universidad de Bolonia, que es del 1011, la Universidad de París, que es del 1200 y pico, y Oxford y Cambridge. ¿Está bien? Esas son las universidades más antiguas de Occidente. Pero la universidad más antigua, aún en funcionamiento hoy en el mundo, es una universidad que está en un país que te aseguro que si hiciéramos o preguntáramos en este momento a cualquiera de los que están acá o a cualquiera cuál es la universidad más antigua, jamás imaginaría que la misma está en un país como Marruecos. Mira vos. ¿Está bien? Y es del año 811 o 711 después de Cristo. Esto tiene una explicación, porque cuando vos pensás cómo llega la filosofía a Occidente después de la Edad Media, muy pocos saben que quienes cuidaron los textos de la filosofía clásica griega y romana fueron los musulmanes en esa universidad, y que esa universidad luego, posterior al ingreso de estas culturas por la península ibérica, son las que ingresan todos estos textos a Europa y que luego van a ser tomados por las universidades para conformar lo que se conoce como Renacimiento y Humanismo. ¿Y en Latinoamérica? ¿Cuáles son las más antiguas? Qué linda pregunta. Latinoamérica, porque aquí vamos a hacer una salvedad. Sí. También en América Latina, las tres universidades más antiguas tienen que ver con el proceso de colonización y conquista que se da en el continente. La primera está en Santo Domingo y es la de Santo Tomás de Aquino, que se crea en 1508 aproximadamente. Luego viene la de México, la que actualmente es la Universidad Autónoma de México, y la de Perú. Si vos lo pensás, las tres universidades tienen que ver con la conformación de los tres virreinatos en América. ¿Está bien? El Virreinato de Cuba, el Virreinato de México y el Virreinato del Perú. Posteriormente a eso se da una expansión hacia el sur, que son las que nos interesan, con la Universidad de Chuquisaca, en lo que actualmente es Bolivia, y la Universidad de Córdoba, en 1614, si mal no recuerdo, que se conforman como estructuras formadoras en dos grandes campos, que es el derecho, en tres grandes campos: el derecho, la teología y la filosofía. La más antigua de Argentina es la Universidad Nacional de Córdoba. La más antigua de Argentina es la Universidad Nacional de Córdoba de 1604. Eso va a llevar a que posteriormente los dos núcleos formativos que vos tenés en América, en el cono sur, van a ser la Universidad de Chuquisaca, en lo que actualmente es Bolivia, y la Universidad de Córdoba. Lo sorprendente es que hoy Chuquisaca es una provincia muy chiquita de Bolivia que jamás imaginaría que tuvo una universidad de las características de esta, porque pensemos que de esa Universidad de Chuquisaca van a salir gran parte de los hombres que van a llevar adelante el proceso de revolución y guerra en América del Sur y en Argentina. Uno de ellos, Mariano Moreno. ¿Está bien? Y otro hijo de la universidad pública, de la universidad que va a conformar parte de ese proceso de revolución es Belgrano, que formaron la Universidad de Salamanca. Entonces vos de ahí fíjate cuál es la importancia de
la institución universitaria en los diferentes procesos históricos que se han dado. ¿Cómo en ese marco, teniendo en cuenta también tanto tiempo que ha pasado, eso ha tenido que financiarse de alguna manera, ¿no? Y estamos hablando mucho de lo que tiene que ver con el financiamiento universitario. ¿Cómo se han sostenido en el tiempo? Al principio, quienes sostenían esas instituciones eran o la corona, está bien, o la iglesia. Porque nosotros pensemos, cuando nosotros hablamos de colonia, porque esta es una cuestión crítica y reflexiva que quizás suene feo, pero la colonia, lo que nosotros entendemos por colonia, en cierta medida no lo era así. ¿Está bien? Porque los virreinatos en América Latina formaban parte de la metrópoli, eran territorios metropolitanos. El virrey tenía prácticamente las mismas características de un rey y las instituciones que habían en el lugar demostraban la importancia que la metrópoli le daba a esos territorios. Si el rey decidía crear universidades, ¿está bien?, en ese territorio y esas universidades formar recursos para ese territorio, te va pensando que no solo era esa visión negra de la conquista, ¿está bien? De la misma forma de los hospitales, de la misma forma del ejército, porque esta cuestión, y esto es algo que me gustaría que nos quedemos todos con este concepto, es el hecho de que, por ejemplo, las universidades son preexistentes a los estados latinoamericanos. Claro. ¿Está bien? La importancia que una universidad tiene, por ejemplo, para Argentina, es que la Universidad de Córdoba existía antes de que exista el Estado argentino. Claro. ¿Y cuándo es el momento en el que los estados, o el Estado en este caso, se empieza a hacer cargo del financiamiento de las universidades? Te vas a caer de espalda y muchos se van a caer de espalda. Porque la importancia que tiene la universidad justamente es que quien le da la verdadera importancia que tiene hasta el día de hoy son quienes organizan y consolidan el Estado Nacional, que son las estructuras oligárquicas liberales de 1880 a 1912. Vos pensás que la Universidad de Buenos Aires, creada en 1821 por Bernardino Rivadavia, es una universidad provincial y es la primera universidad laica que hay en la Argentina. Y luego, posterior a eso, en 1880, cuando Julio Argentino Roca llega al poder, como ministro de Educación pone un sanjuanino, a Sarmiento. Pero como el director de Educación Superior pone a otro hombre del interior, Nicolás Avellaneda, que va a ser el que va a conformar una de las universidades más importantes que tiene el país, que es la Universidad de La Plata, pero que también va a ser una universidad provincial. Esas dos universidades, UBA y La Plata, van a ser dos universidades que van a ser laicas y separadas de la iglesia y que van a tener y que van a estar más cercanas a las sociedades masónicas que a la iglesia. Nosotros después tenemos ese gran cisma en 1918, que es la reforma universitaria, y que va a terminar con una cuestión que forma parte de la Universidad de Córdoba. Pero otras universidades, ya esta cuestión del autogobierno, la autonomía, la autarquía, por ser provinciales y no ser nacionales y estar separadas de la iglesia, ya las tenían. Es por eso que Córdoba busca la queja. El problema es que dentro de esos personajes, como Roca, no el presidente, sino quien lleva adelante la reforma universitaria, va a tomar una trascendencia justamente por el lugar en el que está y la orden a la que pertenecía, que se va a expandir por toda América Latina y después por todo el mundo, porque vos tenés cuestiones que se han llevado adelante como el autogobierno en universidades como la de Múnich en Alemania, que son exactamente igual a las universidades argentinas por esta cuestión del autogobierno, la autonomía, la división en claustros, etcétera, etcétera. Bien. Maxi, en este marco, ya para ir cerrando, preguntarte qué rol y qué papel tiene el Congreso de la Nación en estos momentos también en relación al financiamiento universitario. Y bueno, se trata de un tema de salud pública como es el financiamiento para el Garrahan, nada más y nada menos. En esta situación, el protagonismo o quien debe tomar la decisión y debe tomarla en función de los dos buques insignias que tiene la República Argentina, que son su educación superior, pública y gratuita, y que también influye sobre las universidades privadas, y la salud pública, que son los dos lugares donde la universidad abreva. Uno de esos lugares donde abreva es la salud pública, porque la gran mayoría de esos médicos son egresados de la universidad pública. Por ende, y el Congreso, que como te dije al principio, está atravesado por, en su gran mayoría, gente formada en la universidad pública, debería pensar, teniendo en cuenta de dónde vienen y quién los respaldó. Porque hay una cuestión que es básica,
y que se viene escuchando mucho y que se trabaja sobre esta cuestión de que no se reciben, de que yo voy a decir algo que no puede ir en contra de lo que pienso. Vos pasás por la universidad, te hayas recibido o no te hayas recibido, y cambiás. ¿Está bien? La universidad te cambia. De una forma u otra, te recibas o no te recibas, ¿no? Claro. La universidad pasa por vos y no volvés a ser la misma persona. Y siempre, toda aquella persona que pasa por la universidad se convierte en una mejor persona. ¿Está bien? Esperemos que esa universidad hoy, a muchos de los que votan, los atraviese y no hayan pasado ellos por la universidad y no la universidad por ellos.